Hola, esta es la segunda parte de la primera clase. Te aconsejamos ir tomando nota como lo harías en una clase presencial. En el video anterior aprendiste qué es un átomo, cómo está formado y cuál es la ubicación y carga de las partículas subatómicas. Estas partículas son muy importantes porque, por ejemplo, el número de protones nos indica de qué elemento químico se trata y la suma de protones y neutrones nos indica la masa de ese átomo. A su vez, lo que viste es que los elementos químicos están representados en la naturaleza por más de un tipo de átomo que difieren en su masa y que denominamos isótopos. Este tema es muy importante porque a partir de ahora no nos van a interesar átomos dispersos, sino una gran cantidad de átomos. Entonces no nos sirve la masa, el número másico de un determinado átomo, sino que para un determinado elemento nos va a interesar más la masa promedio. Y esto ya lo viste en el video anterior, cómo calcularla. Solo a modo de repaso muy rápido, esa es la fórmula para calcular la masa atómica relativa, y este es un ejemplo para el caso del boro. Lo más importante de todo esto es que, si bien uno no puede calcularlo, conociendo la cantidad de isótopos de ese determinado elemento, las masas y sus abundancias relativas, es un dato que está en la tabla periódica. Para cada elemento químico uno puede saber cuál es la masa atómica relativa mirando la tabla periódica. Ahora sí vamos con el concepto más importante de este video, que es el concepto de mol. Un mol es una cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Este es un número muy grande, como ya ves, y es alrededor de esta cifra de la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de trabajar con muchos átomos. Por eso hacíamos referencia en la diapo anterior de que la masa atómica relativa es un dato muy importante a partir de ahora, porque vamos a trabajar con cantidades de átomos parecidas a estas, y ahora vamos a ver un poco más. Como dijimos antes, mol representa una cantidad de cosas muy grandes, pero no deja de ser una cantidad, como lo es por ejemplo una docena. Nosotros sabemos que una docena representa a 12 cosas, no importa qué 12 cosas sean, o sea, puede ser una docena de personas, una docena de medialunas, una docena de huevos. Ahora fijémonos, una docena de personas son 12 personas. Ahora, un mol de personas representaría 6,02 por 10 a la 23 personas. Fijémonos que en el planeta hay 8.000 millones de personas, es decir, 8 por 10 a la 9 personas. Un mol de personas equivaldría a multiplicar ese número por 7,5 por 10 a la 13 veces. Por lo tanto, un mol es un número muy grande y no es útil para cosas grandes, sino que es una cantidad que sirve cuando queremos contar cosas muy pequeñas, como pueden ser las partículas subatómicas, los átomos o las moléculas. La idea de esta diapo es mostrarles que mol es una cantidad apropiada para átomos, que es lo que nos interesa en esta parte de la materia. Por ejemplo, un mol de átomos de plomo, es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo, están representados en 207,2 gramos de plomo, que es algo medible y que cabe en una mesa, ¿no? Un mol de átomos de oro equivale a 197 gramos de oro, que serían, por ejemplo, 24 anillos de oro. Y lo mismo pasa con el azufre y con el carbono. La cantidad de mol, que es un número muy grande, es apropiada y muy útil para nosotros cuando hablemos de átomos. Sabiendo entonces que un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces puedo calcular, teniendo una cantidad de átomos, a qué cantidad de moles equivale, o viceversa, es decir, tengo una cantidad de moles de átomos y puedo descubrir qué cantidad de átomos hay dentro de esa cantidad de moles. Y todo esto con una regla de 3. Acá en esta diapo te muestro un ejemplo. Acá tenés el otro de los ejemplos, y como ves, simplemente es esa regla de 3. Esto no es complicado, es simplemente entender el concepto de mol. Lo mismo podemos hacer con docenas. Si yo tengo una docena de medialunas, todo el mundo sabe que tenemos 12 medialunas. Entonces yo puedo, conociendo esa regla, si tengo una cantidad, por ejemplo, 6 medialunas, sé que tengo media docena. O, por ejemplo, si tengo 2 docenas, sé que tengo 24 medialunas. Todo eso lo hice con reglas de 3, más allá de que estos números son más sencillos. Mol, la cantidad que hay de partículas dentro de un mol es un número muy grande y vas a necesitar calculadora y trabajar con notación científica, pero es la misma relación que docena
con 12 unidades. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades. De la misma manera que una docena de huevos, por ejemplo, no pesa lo mismo que una docena de autos, aunque en ambos casos tengamos 12 unidades, un mol de átomos, por ejemplo, de carbono, no pesa lo mismo que un mol de átomos de plomo. Y esto está relacionado con su masa atómica relativa. Los átomos de los distintos elementos químicos pesan distinto, de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que poseen. Entonces, acá está el ejemplo de, por ejemplo, el carbono, cuya masa atómica relativa es 12,01, y la del plomo, que es 207,2. Claramente estos dos átomos pesan distinto. Ahora a estas masas debemos ponerle unidades de masa. Y hasta ahora viste una, y ya conoces la otra que te voy a mencionar, una que es la unidad de masa atómica, la UMA. Entonces, vamos a ver el caso para el átomo de plomo, pero vale para cualquiera que estemos viendo. Las unidades de masa nos sirven, son útiles cuando tenemos poquita cantidad de átomos. Entonces, un átomo de plomo pesa 207,2 UMAs. Ahora bien, un mol de átomos de plomo, es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo, pesan 207,2 gramos. Para saber la masa de un mol de átomos de cualquier elemento químico, solo necesitamos la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la masa de un mol de átomos es su masa atómica relativa en gramos. Entonces vemos algunos ejemplos. Un mol de átomos de oxígeno, que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, pesan 16 gramos. Un mol de átomos de arsénico, que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de arsénico, pesan 74,9 gramos. Y así lo podemos hacer con cualquier elemento de la tabla. Bueno, dado que no es posible contar átomos, lo que se suele hacer en el laboratorio es pesar una cantidad de gramos de un determinado átomo y entonces calcular la cantidad de átomos que hay en esa masa. Y esto es uno de los problemas típicos a resolver. Te pueden preguntar qué cantidad de átomos hay en una determinada masa de ese elemento o viceversa, ¿no? ¿Cuántos átomos representarían una determinada masa? También es interesante que si vos necesitas una cantidad de átomos, entonces calcules en qué masa los vas a encontrar. Y esos son los problemas típicos de esta parte, y como ves hay algunos ejemplos. Y los cálculos son muy sencillos porque se tratan de regla de 3, como veníamos viendo antes. Bueno, para terminar, ¿qué tienes que saber entonces de este video que vimos? El concepto de mol, calcular qué cantidad de átomos están presentes en una determinada cantidad de moles o viceversa, y también poder calcular qué cantidad de átomos o moles de átomos hay en una determinada masa o viceversa. Intentá hacer los ejercicios, es necesario que, aunque sea, intentes leerlos para ver de qué trata la clase práctica. Gracias, hasta luego.